Buenas tardes, mis hermanos. Es para mí un gusto poder estar aquí con usted nuevamente. Me gustaría que me acompañara a buscar en su Biblia el libro de Génesis. Vamos a estar dándole lectura al capítulo 50 de los versículos 15 al 26. Y mientras tanto, mis hermanos, aprovechando que usted está en pie, vamos a hacer una oración. Padre amado, te agradecemos la oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí una vez más, Señor, en tu casa. Te pedimos, Dios, que el día de hoy seas tú quien habla a nuestros corazones, Señor. Aparta de nosotros cualquier distracción que pudiera, Señor, estar en nuestra mente, porque sabemos y confiamos, Dios, que tú nos vas a proteger todos los días hasta el fin del mundo como lo has prometido. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Bien, mis hermanos, como usted sabe, el domingo pasado comenzamos a hablar acerca de algunos temas pues de importancia para nosotros, como lo es la familia. Y el tema del día de hoy es formando hijos sanos y temerosos de Dios. El título de este mensaje es Someteos unos a otros, y pues a lo largo del mensaje usted se va a dar cuenta que esta frase va a tomar un poco de más sentido. Pero ahora quizás usted pueda pensar, ¿qué hace un joven de 23 años dando un mensaje acerca de cómo formar hijos sanos si no tiene hijos? Bueno, déjeme decirle que tengo padres y sé un poco de lo que el trabajo que mis padres hicieron pues para que yo esté en esta posición hoy en día. Partamos ahora, mis hermanos, de pues la definición de la familia. Todos sabemos que la familia pues la conforman un padre, una madre y los hijos. Digamos que ese es el núcleo familiar central. Quizás como mexicanos consideramos a la familia pues nuestros abuelos, nuestros tíos, primos, sobrinos, pero el núcleo central como tal solo es padre, madre y los hijos. Ahora, partiendo de esta definición, mis hermanos, tenemos que tener muy en claro que tanto el papá como la mamá se relacionan de diferente manera con los hijos. En algunas ocasiones no es la misma situación en la que una madre cría a sus hijos que la perspectiva que tiene un padre acerca de la crianza de sus hijos. Y de cada uno de ellos se pueden aprender cosas diferentes. Por ejemplo, en mi caso, de mi padre yo he aprendido la importancia del trabajo. Es una persona pues que es sumamente trabajadora y me ha enseñado también que la familia es primero. Él siempre se ha puesto en primer lugar, él siempre nos ha puesto a nosotros en primer lugar antes que él. También me ha enseñado algunas habilidades que tal vez un padre pueda enseñarle a su hijo cómo utilizar ciertas herramientas, y gracias a eso sé que cuando yo tenga mi familia pues no voy a ser un inútil en mi casa porque sé utilizar algunas de estas cosas, y en algunas otras ocasiones me ha dado consejos. Y por el lado de mi madre yo he aprendido cosas totalmente diferentes. Me ha enseñado valores como la responsabilidad, me ha enseñado también y me ha recalcado la importancia de cómo es que se debe tratar a una mujer. Me ha enseñado también la importancia de cuidar de mis hermanas. Me ha enseñado otras habilidades como a cocinar o a coser. Y si usted lo piensa bien, todas estas cosas, mis hermanos, forman parte de la formación del ser humano. Y es que una realidad importante es que una persona nace y crece bajo un entorno en específico, y este entorno va moldeando algunas de las características del ser humano. Y le tengo algunos ejemplos. Es muy obvio, mis hermanos, que una persona que nace en México va a hablar un idioma diferente a una persona que nace en Italia, por ejemplo. Pues es una característica pues muy clara que el entorno forja en las personas: el idioma, algunas palabras, algunas expresiones, actitudes, algunas maneras, incluso algunos gustos o sensaciones. Por ejemplo, nosotros que nacimos de este lado del mundo conducimos de un lado específico de la calle, y si usted tal vez va a Europa, ellos conducen del lado contrario, y es así.
una persona que nace en Rusia, por ejemplo, y tal vez viene a México, y hoy que hizo mucho frío, tal vez para esa persona apenas es una mañana un poco fresca, porque esa persona está acostumbrada a temperaturas muchísimo más bajas. También, mis hermanos, el entorno en el cual nosotros vivimos puede forjar algunos tipos de valores. Y uno muy ejemplar es el caso del honor. El honor en la cultura oriental es algo muy importante, tanto para la familia como para el individuo. Y quizás aquí en México, si a las familias ustedes les preguntan qué es el honor, tal vez ni siquiera sabemos la definición, porque no es algo de importancia para nosotros. Y es así, mis hermanos, entonces, que concluimos que el entorno tiene pues algún peso en la formación y en la educación de las personas. Pero podemos generar la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto influye el entorno en la vida de las personas? ¿Cree usted que el entorno influye en la vida espiritual? Y déjeme decirle algo, la respuesta ideal sería decir que no. Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que vivieron bajo un entorno en específico y no se dejaron influenciar por ella, a pesar de que estaban viviendo pues lejos de su país de nacimiento. Pero si la respuesta fuera no, mis hermanos, en todos los casos, pues aquí terminaría el mensaje, porque entonces no tendríamos por qué preocuparnos de la crianza de los hijos si es que el entorno no tuviera ninguna influencia en sus vidas. Pero como lamentablemente la respuesta es sí, déjeme decirle que las mejores cosas que un padre le puede enseñar a su hijo son todas aquellas relacionadas con la fe. Y me gustaría que quedara claro algo también muy importante. No vengo aquí a ponerme de ejemplo, mis hermanos, porque como todos tenemos fallas. Y en algún momento, pues el entorno tuvo una influencia en mí. Yo hablaba como las demás personas y me comportaba como las demás personas. Y déjeme decirle una verdad muy importante. La salvación, mis hermanos, es algo personal. Y a pesar de que el entorno influyó en mí, déjeme decirle que esto no fue culpa de mis padres. Y le quiero reforzar este punto con un versículo que está en Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. El pueblo de Israel en ese tiempo creía que porque sus padres habían pecado, ellos estaban sufriendo a causa de las consecuencias de este pecado. Pero Dios les habla y les dice que el único que tiene las consecuencias del pecado es la persona que peca. El título de este pasaje es "El alma que pecare, esa morirá". Y en el versículo 20 dice lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Y esto es algo muy importante, mis hermanos, porque podemos imaginarnos diferentes escenarios en cuanto a la relación de padre e hijo. Tal vez usted tuvo un padre que no era acercado a los caminos de Dios, pero usted ahora sí está buscando de Dios. Y los pecados que su padre cometió no necesariamente recae la culpa sobre usted, y viceversa. Si usted es un padre que busca a Dios, pero tal vez su hijo no lo está buscando, los pecados de su hijo no recaen sobre usted. Eso no quita que los padres tienen la responsabilidad de mostrarles el camino correcto a sus hijos. Y entonces, en ese sentido, mis hermanos, este mensaje es para toda la familia, tanto a los padres como responsables de la crianza de los hijos, pero también a los hijos como responsables de seguir el camino que sus padres les han mostrado. El pueblo de Israel en ese momento, mis hermanos, se justificaba diciendo que por culpa de sus antepasados ellos sufrían, pero la realidad es que uno no puede culpar a sus antepasados, uno no puede culpar a su entorno, y uno tampoco puede culpar a Dios, porque Dios es justo y misericordioso. Quizás usted esté en una situación hoy en día en la que tal vez sus hijos no quieran buscar a Dios, y usted le reclame a Dios y le diga: bueno, es que en la Biblia dice que si yo creo en Jesucristo voy a ser salvo yo y toda mi casa. Pero mis hermanos, la salvación entra por usted a su hogar. Sin embargo, la relación y el trato con Dios es algo personal. Mis hermanos, podemos imaginarnos ahora la crianza de los hijos como una especie de crecimiento de una planta. En la imagen que está proyectada usted puede ver
que pues esa planta tiene una varita a un lado que la ayuda a crecer. Y si usted lo piensa muy detenidamente, esa varita son las enseñanzas que usted le va a dar a su hijo que lo van a ayudar a enderezar su camino. Sin embargo, esa planta sigue haciendo cosas por sí misma, sigue pues con su proceso de fotosíntesis y dando oxígeno a la atmósfera. Es decir, mis hermanos, que el trabajo de formar hijos sanos y temerosos de Dios es parte y responsabilidad de toda la familia. Ahora, volvamos al pasaje central, mis hermanos. Todos conocemos la historia de José. Sabemos y siempre se ha puesto a José como un joven ejemplar. Todos conocemos su historia, que fue vendido por sus hermanos y pues en la tierra de Egipto, pues Dios lo ayudó y lo prosperó y lo puso en un lugar de poder político. Sin embargo, muchas veces no nos ponemos a analizar la historia de José como un padre. Y aquí podemos ver en este pasaje y podemos tomar pues algunos ejemplos de cómo es que José crió a sus hijos. Y a partir de este ejemplo de la vida de José, mis hermanos, me gustaría retomar 5 cosas importantes que nosotros podemos ver en este pasaje solamente. El primer punto de estos, mis hermanos, es que los padres siempre perdonan. Y como yo les repetí hace un momento, a José sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron a un pueblo extraño. Y a razón de esto, cuando se reencuentran con su hermano, ellos tenían miedo, porque ahora José estaba en un puesto de poder y si lo vemos humanamente, tal vez José tenía derecho a vengarse y ellos tenían miedo de que su hermano lo hiciera. Y entonces ellos pues le dicen a José que no lo haga. Y José les responde las siguientes palabras en el versículo 19 y 20. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y mis hermanos, aquí estamos viendo el ejemplo de cómo José perdona a sus hermanos. Usted debe de seguir este ejemplo, usted debe de predicar el perdón, no solo a sus enemigos, sino incluso también en su familia, porque seamos honestos, muchas veces tenemos rencillas dentro del hogar, pero tenemos que aprender, mis hermanos, a perdonar. Debemos perdonar porque Dios perdona. Y ustedes como padres tienen el ejemplo del Padre que todos tenemos, Dios, que nos perdona a nosotros. Efesios capítulo 4, de los versos 31 al 32, son palabras del apóstol Pablo en el cual hace la comparación del perdón de Dios. Dice lo siguiente: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una de las cosas importantes y parte de la educación de los hijos es enseñarles la importancia del perdón. La segunda cosa, mis hermanos, que nosotros podemos ver en este pasaje es que los padres siempre ven por su familia. Los versículos 21 al 22 de nuestro pasaje dicen lo siguiente: ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les abrió al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Nosotros podemos ver en esta parte que José está viendo por su familia, les está dando sustento y les está dando lugar donde vivir en la tierra de Egipto. Y mis hermanos, parte del sustento que usted tiene que aportar a su familia no solo tiene que ver con la inversión económica que usted haga en el hogar, sino también por la cantidad y la calidad de tiempo que se pase en familia. Y con calidad no me refiero específicamente a que usted tenga que ir a restaurantes lujosos, a cenar con su familia, sino se pueden hacer cosas simples, cosas tan sencillas como ver una película en familia, pues jugar juegos de mesa, cosas que verdaderamente les hagan ver a sus hijos, a su familia, que usted está haciendo su sustento, no solamente económico, sino también emocional y sentimental.
La tercera cosa importante que nosotros podemos notar aquí es que un padre educa correctamente. El versículo 23 dice: y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Ahora José pasa de ser un joven a ser un patriarca de toda su familia. Y en este sentido, mis hermanos, podemos ver que incluso José formó parte de la educación de sus nietos. Y entonces nosotros podemos preguntarnos si verdaderamente está usted más bien preparando a sus hijos para que cuando sus hijos tengan a sus hijos, tengan bases para poder educarlos correctamente. Estoy seguro que parte de la firmeza de José en sus tiempos en Egipto se debieron a que Jacob tuvo una influencia en la educación de su hijo. Pues sabemos que José era el favorito y pues estuvo recibiendo educación por parte de su padre. Y José lo hizo de la misma manera con sus hijos, tanto que también tuvo que ver en la formación de sus nietos. Es buen momento, mis hermanos, para preguntarnos si hemos estado enseñando correctamente a sus hijos. ¿Le ha enseñado usted los valores? ¿Le ha enseñado verdaderamente lo que es pecado? Porque hay cosas que tajantemente debe ser la respuesta: no, esto no lo debes hacer porque a Dios no le agrada. Mis hermanos, también otra cosa importante es que parte de la enseñanza es la corrección. ¿Y por qué usted debe corregir a sus hijos? Bueno, nuevamente usted tiene el ejemplo del Padre que todos tenemos, que es Dios, y Dios de igual manera nos corrige a nosotros. Proverbios capítulo 3 de los versos 11 al 12 dicen lo siguiente: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y ahí nosotros podemos ver la comparación, mis hermanos. Así como Dios corrige a sus hijos, usted como padre también debe de corregirlos porque los ama. Ahora, el propósito de la corrección, mis hermanos, no es la humillación, no es la denigración, ni tampoco el lastimar a la persona. Quizás en este México en el cual nosotros vivimos, las correcciones en el tiempo pasado pues así eran, lastimaban a las personas. Y quizás sea un buen momento para hablar sobre romper aquellos malos tratos generacionales que se vienen dando de padre a hijo. Es un buen momento, mis hermanos, para que usted cambie la forma en cómo corrige a sus hijos y cambie la forma también en cómo se relaciona con ellos y en algunas malas costumbres que tal vez su padre pudo haberle enseñado. Pero, mis hermanos, quiero ejemplificar esto con el caso de los reyes que se presentaron en Israel. Como usted recordará la historia del pueblo de Israel, en algún momento pues se separó el pueblo, estaba el pueblo de Israel y estaba el pueblo de Judá, y cada uno tenía sus respectivos reyes. Y en estas biografías, por decirlo de alguna manera, que se encuentran escritas en el libro de los reyes, se da pues el nombre del rey que va a entrar en su gobierno, se da la edad que tenía ese rey cuando comienza a reinar, se da el tiempo que duró su mandato. Pero también hay una frase muy interesante: depende de lo que el rey haya hecho, se dice que el rey hizo lo bueno o hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero se agrega otra parte y dice tal como lo hizo su padre. Y le quiero dar dos ejemplos. El primero es de Acaz. Acaz, en su biografía se menciona que este hombre hizo lo malo ante los ojos de Dios, como lo hizo su padre, y aún peor que todos los reyes que habían estado antes de él, porque este hombre se atrevió a pasar por fuego a uno de sus propios hijos para darle satisfacción a los falsos dioses, incluso quemó incienso para estos ídolos. Se atrevió tanto, mis hermanos, este hombre, que no pues se tocó el corazón y entregó a la muerte a su propio hijo. Pero a este hombre le nació otro hijo llamado Ezequías, y cuando Ezequías comenzó a reinar, cambió totalmente esa cuestión idólatra y hizo un cambio generacional, porque la biografía de este hombre que está escrita en el libro de los Reyes dice que este hombre hizo lo bueno ante los ojos de Dios y que quitó todos los ídolos que su padre había puesto en la tierra de Israel, y que pues todo su andar
fue pues grato ante los ojos de Dios. Y ese es un claro ejemplo, mis hermanos, en el cual nosotros podemos basarnos para decir que usted no tiene que seguir repitiendo esos malos tratos generacionales o esas malas costumbres que tal vez sus padres o sus abuelos le pudieron enseñar. El cuarto punto, mis hermanos, es que los padres siempre tienen fe. Y el versículo 24 de este pasaje de Génesis dice lo siguiente: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y nosotros en este pasaje podemos ver cómo José está recordando la promesa que Dios le había hecho a su antepasado Abraham y está invitando a su familia a que mantengan la fe. Mis hermanos, parte de la formación de sus hijos es inculcarles el camino de la fe, mantener la fe en aquellas situaciones en las que parece difícil mantenerlas y reforzar esta fe, mis hermanos, con algunas actitudes que parecieran simples, pero son muy importantes, como tener devocionales en familia, mantener en oración a sus hijos, enseñarles, leer con ellos y explicarles incluso de la Biblia, porque sabemos que la Biblia es un libro que pues puede tener algunas cosas que incluso ni usted ni yo hemos entendido por completo, y usted debe explicar la Biblia para sus hijos, mantenerlos en oración, mis hermanos, porque 2 Corintios capítulo 5 versículo 7 nos dice: porque por fe andamos, no por vista. Hebreos 11:6 en la Nueva Versión Internacional dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Mis hermanos, si un hijo tiene fe, entonces su camino va a ser de fe, un camino correcto, y créame que usted se va a evitar demasiados disgustos. El punto número 5, mis hermanos, que nosotros podemos notar es que los padres son un ejemplo a seguir. La vida de José se convirtió en un ejemplo a tal grado que miles de años después de su muerte la seguimos predicando y la seguimos tomando como ejemplo. Mis hermanos, se predica con el ejemplo. Filipenses capítulo 3 versículo 17 va a decir el apóstol: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y Pablo decía que sean imitadores de él porque él era imitador de Cristo. Haga suyas en este momento esas palabras, mis hermanos, y dígaselas a sus hijos: debes de imitar mi comportamiento porque yo imito el comportamiento de Jesús. Y mis hermanos, habíamos dicho que este mensaje no solo era para los padres, sino también para los hijos. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado la frase: cuando tengas tus hijos me vas a entender. Pero creo, mis hermanos, que no hay que esperarnos tanto a tener nuestros propios hijos para que nosotros como jóvenes entendamos que podemos facilitarles el trabajo a nuestros padres. Solo me gustaría decirle dos cosas a la juventud que está escuchando este mensaje, dos cosas nada más. La primera de ellas es que debemos de ser obedientes. ¿Y cuál es la razón? Bueno, Efesios 6, 1 al 3 nos dicen: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es la simple razón por la cual nosotros tenemos que obedecer, porque eso es justo. Y si lo pensamos honestamente, a nadie de nosotros le gusta ser mandado. Quizás en algún momento estamos pues jugando videojuegos, en una llamada, haciendo tarea, y nuestros padres nos mandan a algo y es difícil obedecer. Creo que parte de la naturaleza del ser humano es no querer estar sometidos a otra persona, pero tenemos que hacerlo porque esto es justo y porque lo dice la Biblia, mis hermanos. Y si esto aún no es suficiente para nosotros como jóvenes, tenemos el ejemplo del Hijo, tenemos el ejemplo de Jesucristo. Si usted puede recordar
ese momento en el que Jesús estaba orando, cuando estaba cerca la hora de su muerte, y él decía: Dios, si es posible que no pase por mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Ese es el ejemplo más grande que nosotros tenemos de obediencia, y si hablamos de esto, mis hermanos, tenemos que seguir el ejemplo del Hijo. Y el segundo punto es este: debemos ser imitadores de Jesús. Esas son dos cosas nada más para los jóvenes: uno, ser obedientes, y otra, ser imitadores de Jesús. Antes de que nosotros hagamos cualquier cosa, tenemos que preguntarnos verdaderamente qué haría Jesús en nuestro lugar. Es tan fácil saber lo que es bueno o lo que es malo si nos hacemos esta pregunta. Muchas veces como jóvenes buscamos la aprobación de los adultos y preguntamos: oye, ¿tú crees que si hago esto es pecado? Pero no estamos esperando nada más que nos digan: no, no es pecado, puedes hacerlo. Pero lo que tenemos que tener en mente es el ejemplo de Jesús. Primera de Juan 2:6 dicen lo siguiente: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y con estas palabras, mis hermanos, me gustaría extender una invitación cordial a la familia, a las familias que están aquí en la iglesia. Yo sé que como jóvenes a veces no nos interesa el buscar de Dios, no está en nuestros planes a futuro, o quizás sí lo está, pero no sabemos cómo hacerlo. Nos cuesta trabajo, a veces nos sentimos solos, y entonces esta invitación es para decirlos a ustedes, jóvenes: intégrense al grupo de jóvenes. Aquí también hay jóvenes que pues no somos perfectos, pero nos estamos esforzando para buscar a Dios, y usted como padre motive a sus hijos a involucrarse en la iglesia y póngales el ejemplo de primera mano. Como consejo final, mis hermanos, me gustaría que tomáramos las palabras de Proverbios capítulo 4, de los versículos 1 al 4. Y no es un consejo que yo les voy a dar a ustedes, sino es un consejo que usted como padre le va a dar a sus hijos. Y me gustaría que la lectura de este pasaje la pudiéramos hacer todos juntos, mis hermanos. Proverbios capítulo 4, de los versos 1 al 4. Si usted tiene su Biblia y lo pudo encontrar, muy bien, y si no, aquí también en la pantalla se está proyectando. Todos juntos leamos estos versículos. El título de este pasaje es Beneficios de la sabiduría. Dice así: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Y ese es el consejo que usted le puede dar a sus hijos, mis hermanos. Y recuerde, someteos unos a otros en temor de Dios. Porque la labor de formar hijos sanos y temerosos de Dios es responsabilidad de toda la familia. Oremos, mis hermanos. Padre amado, queremos agradecerte por tu palabra, Señor, porque en cada pasaje de ella, Señor, siempre tienes cosas buenas y nuevas que enseñarnos, Señor. Señor, queremos presentarnos delante de ti como los seres humanos que somos, llenos de errores, llenos de faltas, Señor, pero confiando en tu misericordia y en tu gracia para que nos perdones, Señor. Hoy queremos hacer un compromiso contigo, Dios. Nuestros padres se van a comprometer, Señor, a enseñarnos el camino correcto delante de ti, pero nosotros como hijos, Señor, nos comprometemos a seguir este camino, Dios, y a seguirte a ti por sobre todas las cosas. Dios, tú conoces los corazones de los jóvenes que están aquí, sabes sus intenciones, conoces sus planes a futuro, Señor, y sabes si te contemplan en ellos o no. Conoces cuál es el anhelo de su corazón, Dios, pero hoy te rogamos, Dios, que intervengas en esos corazones, que los ablandes y hables a sus oídos, Dios, para que ellos entiendan la importancia de buscarte, que esto no se trata, Dios, de un juego a la ligera, sino es de tomar la responsabilidad de servirte, Dios.
Te pedimos que nos ayudes, que nos capacites día a día, Señor. Ayúdanos a ser ejemplo, ayúdanos a predicar tu mensaje, que al final de cuentas es lo más importante para las personas de este mundo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.